No hay seguridad, no hay estabilidad económica, no hay medicina, no hay luz, no hay agua, hay incendios, hay delincuencia, hay miedo en la población. Este es el gobierno de la derecha, del capitalismo salvaje en nuestro país. Ya llegarán las próximas elecciones y la pregunta que queda por hacerse para meditar el voto, al menos de una forma básica, simple, es: ¿la derecha ecuatoriana ha servido a los ecuatorianos o se ha servido de los ecuatorianos? Ahí están la infinidad de negociados que ha hecho la derecha en el gobierno de Lasso, Moreno y ahora Noboa. Hay muchos ejemplos de aquello. Ante este escenario que parece apocalíptico en el Ecuador y que si un gobierno de derecha gana en 2025 se pondrá peor la cosa, aún hay periodistas como Carlos Vera que dice que en el 2025 se debe votar bien porque si no vamos a ser Venezuela. En este punto en el que estamos, sin luz, sin nada, ya estamos, creo yo, hasta peor que Venezuela y Haití. Luisa González el día de hoy se ha pronunciado sobre estos temas importantes y la coyuntura actual de nuestro país. Lo invito a quedarse hasta el final de este video, a compartirlo también y dejar su me gusta. Si usted apoya a Luisa González, deje su me gusta y comparta este video. Fuera de Manabí y es el bolón de maní. Eso eleva mucho la potencia, pues déjese cosa, Luisa. A ver, el bolón es... Bueno, los manavitas comemos mucho maní con todo, ¿no? Y el bolón de maní es típico y el sitio donde aquí en Los Ríos lo hacen es en el Guayabal. En Buena Fe. Es bueno. Sí. Es que en Buena Fe hay bastantes manavitas que residen en el Cantón Buena Fe. Claro. Y allí es el único lugar donde yo puedo desayunar bolón de maní. Ya le hice la publicidad al Guayabal. No, sí, muy bueno. Eso queda en la salida de Buena Fe. Invitémosle a nosotros a comer un chaulafán. Pues, La chaulafán se ha comido aquí, pues, Luisa. Sí, por supuesto. El mejor del Ecuador, que veo. El mejor del Ecuador, efectivamente. Claro. Bueno, ahora sí, entramos gracias a Alex Vanegas a través de OQ, también que está enlazada con Radio Única para la entrevista con la precandidata presidencial Luisa González, que está con nosotros. ¿Cuándo es la inscripción de la candidatura ya oficialmente? Este sábado. La inscripción. Sí, este sábado ya inscribimos la candidatura, lo haremos sin un evento masivo, en solidaridad por todo lo que está ocurriendo en el país, no solamente el tema eléctrico que genera despidos, que genera más desempleo, que ha incrementado el desempleo también en más de un punto, y lo vamos a hacer simplemente los candidatos del binomio, el representante por la lista nacional, algunos compañeros que nos van a seguir en este evento, y será algo muy pequeño, ¿no? Más adelante haremos algo grande, también los incendios, ¿no? Mi solidaridad con Quito por los incendios que se han dado, que además han sido provocados, pero no solamente en Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Loja, mi abrazo inmenso, Guayas, donde se han dado estos incendios. Luis, a propósito que entramos el tema de los incendios de Quito, que me dicen que ya está controlado la situación, me acaba de decir un analista de Quito, está controlado, el alcalde Pavel Muñoz ya tiene controlado el asunto allá. Pero, bueno, como todo aquí es la culpa de Correa, pues, ¿no? Por supuesto. Aquí todo es la culpa de Correa en este país. ¿Qué pasa? Le echaron la culpa también, que los incendios es culpa de Correa también. Es vergonzoso, ¿no? Sale por allí esos cadáveres que se vuelven a levantar. El señor Ramiro Rivera, si mal no estoy, que era de las 5, ¿se acuerdan? Sí, fue vicepresidente del Congreso Nacional en aquella época. Este señor sale ahí haciendo un video diciendo que sí es la culpa de Correa, que sí los incendios, hasta por lógica, ¿no? El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, es nuestro, es de la Revolución Ciudadana. No vamos a hacerle daño a nuestro alcalde, pues. Pero jamás hemos hecho daño a la ciudadanía, al país. Fíjese, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el presidente Rafael Correa jamás dejó a una alcaldía, a una prefectura, a una junta parroquial sin presupuesto, porque no fuera afín al gobierno. Nosotros gobernamos para todos. Hoy día vemos que si el alcalde o el prefecto no le hace la venia al señor Noboa, le dejan sin presupuesto o los persiguen, como pasa con el alcalde Aquiles Álvarez. La gente es lo primero para nosotros, el amor por nuestros ciudadanos, y dentro de lo triste que está viviendo varias ciudades que han sufrido incendios, que además han sido provocados, no dejan un espacio para librarse de ese odio y decir culpa del correísmo, culpa de Correa. Ya lo vimos cuando asesinaron también a Villavicencio, que
la fiscal tenía las pruebas de que quien fue responsable de esto eran los lobos, y sin embargo dijeron culpa del correísmo. No ocurre aquí nada, sino es culpa del correísmo. Abogada, dentro de este tema, la situación ahonda más, la crisis agropecuaria con esos incendios forestales, la flora y la fauna. ¿De qué manera justamente reactivar? Sabemos que esto toma su tiempo. Bueno, empecemos por allí, por el tema de la agricultura, nuestros queridos hermanos del sector agropecuario y la paralización que hubo el día de ayer por el anuncio de la importación de 95.000 toneladas de maíz. El Ecuador produce cerca de 450.000 toneladas de maíz y aquí existe algo que se llaman consejos consultivos que son los que dan una sugerencia a la Subsecretaría de Comercialización, que a su vez sugiere al ministro si se importa o no después de un inventario. Normalmente estos consejos consultivos se reúnen después de que ha salido la producción nacional de maíz, es decir, para el mes de noviembre. Fíjense ustedes, adelantan la reunión del Consejo Consultivo a septiembre y sugieren la importación del maíz cuando aún no sale nuestra producción, porque está por salir, y cuando aún no se ha hecho un inventario para saber si va a haber o no déficit de maíz. Y se autoriza la importación de 95.000 toneladas de maíz. Pero veamos desde el origen de esto. El Consejo Consultivo que sugiere esto y que anticipa la reunión, ¿cómo está integrado ese Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo tiene 10 industriales y 4 agricultores. 4 representantes del sector agropecuario, pero 10 industriales. Es decir, la balanza se inclina hacia el sector industrial. Si se da la importación de maíz, ¿a quién afecta y quién se beneficia? Se benefician los industriales porque van a comprar a menor precio el maíz. Al saber que viene una importación de maíz más barato, automáticamente esto empuja hacia abajo el precio, no va a existir un precio mínimo de sustentación y los agricultores no van a recuperar siquiera su inversión. Una vez más, el problema de siempre, que el saco de maíz va a valer menos de lo que han gastado los agricultores en sembrar. Es decir, ¿para quién está gobernando el señor presidente de la República? ¿Para quién trabaja el señor ministro? Obviamente, para las miles de familias vinculadas al sector agropecuario, no lo está haciendo. Y dice que van a rever esto, que ya no va a darse esta importación, que va a ser para diciembre. Primero tienen que hacer un inventario, pero el solo anuncio ya hace que el precio baje y así afectan a las familias del sector campesino, agropecuario, y solamente se benefician un grupo de familias vinculadas al sector industrial. Ayer salieron los agricultores en la vía Quevedo-Santo Domingo a protestar por este tema, Luisa. Ahora, en el tiempo cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana, aquí funcionaba la Gerencia General de Ban Ecuador, por decisión del presidente Correa. Aquí va a volver a funcionar Esa era mi pregunta, Luisa. ¿Se ratifica, Luisa, en la presidencia que retorna la Gerencia General a Quevedo? Por supuesto. Ban Ecuador va a volver a tener la Gerencia General aquí, en Quevedo, donde tiene que estar junto a su gente, haciendo la política agropecuaria desde el territorio, los créditos productivos, una tasa de interés de 14, 16%. Es impagable para nuestros hermanos del sector agropecuario. No puede superar 10% una tasa de interés. Los tiempos, los plazos para pagar los créditos tienen que estar atados al tiempo que toma la cosecha, pues. Hay plazos que ya te piden en 3 meses empezar a pagar el crédito, cuando las cosechas las vas a tener en 6. Es imposible fortalecer así el sector agropecuario. La condonación de las deudas también es otra de las propuestas que hicimos, que mantenemos y que vamos a cumplir para nuestros hermanos del sector agropecuario. Las vías, mire lo importante que es recorrer por tierra, ¿verdad? Vengo desde Guayas haciendo territorio y llego a Vinces, venía desde Daule, Vinces, esa carretera. En pésimas condiciones, ¿no? ¡Qué bárbaro! Afecta al sector productivo, afecta a la seguridad de las familias que transitan por allí, afecta al turismo, afecta a los transportistas porque sus unidades también se dañan, afecta a todo el sector productivo y por lo tanto mi compromiso en rehabilitar esa vía, que además va a ser contratada la rehabilitación de la vía con empresas locales de esta provincia para reactivar también la economía, para generar empleo, para poder ir
reactivando a todos los sectores. Abogada, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos conversando con la abogada Luisa González, precandidata a la presidencia de la República. Yo recuerdo mucho que en el debate anterior para la presidencia de la República, el actual presidente manifestaba que la situación energética única y exclusivamente era de transmisión, pero ahora es de generación. En su mandato, si usted llega a ser presidente de la República, ¿cuál es la solución a este problema que tiene nuestro país? Bueno, primero quiero llamar a la gente a la reflexión, al análisis. A nadie le gusta que lo mientan, que le mientan y que le engañen. Y creo que es momento de ir hacia la verdad y dejar las mentiras y los engaños al pueblo ecuatoriano. En el debate presidencial, entre tantas mentiras más que dijo Daniel Noboa y que sigue mintiendo, yo le pregunté que qué iba a hacer, porque era visto el problema que íbamos a tener. Y dijo, no, el problema aquí no es de generación, es de transmisión. Que tiene un acuerdo con Israel, también lo escuché. Que tenía un acuerdo con Israel, hoy día tenemos apagones, no hay el acuerdo con Israel, no hay el plan Fénix, no hay nada. Y mucha gente dice, miren, es que el problema de la energía eléctrica es que no llueve. No, señores, analicemos bien esto. El problema no es que no llueve. El Ecuador, a más de tener hidroeléctricas, tiene un parque eléctrico que no solamente está integrado por hidroeléctricas, sino también por generadoras termoeléctricas y por proyectos eólicos, fotovoltaicos, biomasa, gas. Todos estos proyectos son los que generan la capacidad eléctrica para el país. Había un plan eléctrico del país que tenía que cumplirse, no lo cumplieron, pero adicionalmente hay ya una capacidad instalada de producir energía eléctrica. Solamente en una de las unidades de negocio, que es Electro Guayas, tenemos la capacidad de generar más de 800 megavatios. Pero no estamos generando a la capacidad máxima. Está produciendo solo el 57% de su capacidad. ¿Qué es lo lógico que se les ocurriría a ustedes hacer en una circunstancia como esta? Poner a funcionar al máximo Electro Guayas y tener 300 megavatios adicionales, solo en esta unidad de negocio. Son 13 unidades de negocio, pero aquí ya podríamos tener 300 megavatios. ¿Qué hace el gobierno nacional? No pone a funcionar Electro Guayas, trae esta barcaza turca de 100 megavatios que está produciendo 12 y que cuesta al pueblo ecuatoriano 140 millones de dólares. Y por la quinta parte de ese valor tendríamos 300 megavatios, no 12, 300 megavatios, poniendo a funcionar Electro Guayas. Pero aquí también esto pasa por la voluntad política de a quién quieres tú atender y dar solución. Al sector productivo, a los ecuatorianos, a los ciudadanos o a pocas familias que se enriquecen con ese contrato de esa barcaza. Luisa, de ser presidente de la República, el tema energético, ¿cuál es el primer paso, el primer decreto para solucionar esto que nos tiene quebrados económicamente a casi a todos los ecuatorianos? Bueno, número uno, vamos a devolver la planificación, a volver a crear el Ministerio de Energía para que se dedique a la política energética del país. El plan maestro de electricidad hay que cumplirlo, ejecutarlo. Lo siguiente, revisar todas las 13 unidades generadoras de energía para ponerlas a funcionar a su total capacidad. Ecuador no solo tiene hidroeléctricas, tiene la capacidad de generar energía eólica, fotovoltaica, biomasa, gas y energía térmica que ya está instalada, pero que no se la pone a funcionar porque hay negocios vinculados a contratistas y a aseguradoras que impiden que sigan funcionando. El reparto de las instituciones públicas es lo que nos ha traído a vivir la circunstancia que estamos pasando hoy día, en donde 20 millones de dólares se pierden, pero no es solamente un valor. Tal vez no logramos entender lo que es perder 20 millones de dólares al día. Es empleo, es familias que se quedan sin tener para comer en ese día y en los días siguientes. Eso es lo que realmente se está produciendo en el país, más pobreza. Y cuando aumenta pobreza, aumenta violencia, aumenta delincuencia. Y luego se preguntan por qué estamos así. Y mientras en el Ecuador habían incendios, apagones, pérdida de empleo, inseguridad, familias que se ven afectadas, el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, estaba en Nueva York tomando helados. Estaba fuera del país. Cada vez que ocurre un problema aquí, el presidente de la República
sale hacia su país, Estados Unidos, porque él es de allá, ¿no? ¿Cómo cumplir con todo esto si siempre se ha anunciado, por ejemplo, en este gobierno, promesas incumplidas? ¿Cómo hacer realidad y creer, retomar la confianza en la ciudadanía? Se manifestó y se creó una ley, no más apagones, tenemos lo contrario. Se eliminó el Ministerio de Energía porque ya en cierto momento indicaban que fue necesario, pero que ya prácticamente habían cumplido y superado estos inconvenientes. Vamos a partir por algo, es lo primero, lo más importante, el valor de la palabra. El valor de la palabra, el valor del compromiso. La carta de presentación de la Revolución Ciudadana es porque, les guste o no la Revolución Ciudadana, cuando la Revolución Ciudadana se compromete con su pueblo, cuando mira a los ojos a su gente y le dice, esto es lo que voy a hacer, eso es lo que se hace. Y nuestra carta de presentación es sí, el gobierno de Rafael Correa, en donde cuando el presidente Rafael Correa recorrió el territorio y les dijo, si tú me das el voto, yo te voy a hacer esto, lo hizo. Cumplimos el 100% de las ofertas de campaña. Esa es nuestra carta de presentación. Nosotros no nos jugamos nuestro nombre. Luisa González no miente. La Revolución Ciudadana no miente. Lo que les estamos diciendo que vamos a hacer es lo que haremos el rato en que seamos gobierno. Primero es el valor de la verdad. Lo siguiente, la capacidad de gestionar el Estado. Lo hemos dicho ya varias veces y en varias campañas electorales. No es lo mismo gestionar la empresa de papi, que bien por ellos, que manejar el Estado. El Estado se basa en garantizar derechos de los ciudadanos. La empresa privada se basa en mejorar rendimientos económicos. Al Estado, lo que te puede significar costo dentro de la empresa privada, en el Estado es inversión. Inversión en salud, medicinas, médicos, policías, equipamiento, maestros. Eso es inversión. Infraestructura, créditos productivos, inversión. ¿Inversión en qué? En la gente. Garantizar derechos. Y manejar el Estado requiere conocimiento y capacidad y equipo técnico. Y eso lo tiene la Revolución Ciudadana. Conocimiento, experiencia, capacidad y equipo técnico. Ahora bien, si ganan y van llevando a los gerentes del Banco de Guayaquil, a los gerentes de la bananera Novoa, a la maquillista de la primera dama, y no tengo nada contra la maquillista, pero zapatero a tus zapatos, manejar Sercop, que afecta tanto a nuestros hermanos de la economía popular y solidaria, requiere conocimiento y experiencia, no requiere ser maquillista. El equipo que va a manejar las instituciones es fundamental que tenga el conocimiento y la capacidad y la experiencia, los mejores perfiles. Y en esto he sido siempre muy clara en decir, los mejores perfiles. Aquí lo que vamos a ver es la experiencia, de dónde viene, dónde estuvo. No, señores, los mejores perfiles, porque aquí se trata de garantizar la vida, la dignidad, el empleo, la salud, la educación de 18 millones de ecuatorianos. Abogada, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la inseguridad en todos los sectores del Ecuador. ¿Qué va a hacer usted cuando sea presidenta del Ecuador para solucionar este grave problema que azota el desarrollo de nuestro país? Bueno, primero hay que depurar el Estado. ¿Y por qué digo el Estado y no solo la fuerza pública? Hay que ir a una depuración a través de la Unidad de Análisis Financiero y Lavado de Activos, la UAFE. ¿Por qué empiezo hablando de esto? Ustedes ven un gobierno del señor Guillermo Lasso en donde fuimos a la muerte cruzada, como se conoce comúnmente, porque se descubrió en el informe León de Troya los vínculos del gobierno de Guillermo Lasso con la mafia albanesa. Mafia que es vinculada al narcotráfico y que produce también esta inseguridad que usted y yo vivimos en las calles. ¿Qué pasa aquí? Que infiltran el Estado, que ponen ministros que operan para ellos y que hay un gran negocio y que hoy día en Europa el principal proveedor de cocaína es el Ecuador, porque sale desde el puerto de Guayaquil los contenedores con el 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea. El tema de inseguridad es tremendo en el Ecuador. Pero Luisa, quiero ir a un caso más actual, porque hablo de depurar desde el gobierno nacional. El señor ministro de Agricultura, señor Palacios, ministro de Agricultura, su cuñada fue detenida en delito flagrante con 3 toneladas de cocaína. 3 toneladas de cocaína detenida en delito flagrante.
Pocas horas después fue puesta en libertad, sin grillete, sin medidas sustitutivas, puesta en libertad. Dicen que por presiones del gobierno. Y de esto no ha hablado Daniel Noboa, el ministro sigue en funciones, de esto no habla la ministra Palencia. Ese crimen vinculado al narcotráfico es el que genera luego esa violencia que usted y yo, los ciudadanos de a pie, sufrimos en las calles. Entonces empecemos por depurar a los gobiernos que están vinculados a las mafias. Y lo siguiente, la fuerza pública, también depurar de malos elementos. Han habido un sinnúmero de denuncias sobre narcogenerales, desde el ex embajador Fitzpatrick, periodistas como Anderson Boscan. ¿Y qué vemos desde la Fiscalía? Silencio cómplice. ¿Qué vemos desde el Gobierno Nacional? Silencio cómplice, cuando deberían estar todos investigando esas declaraciones. Por menos, la señora Diana Salazar allanó a juezas porque no le gustó la sentencia que emitió. Y dice que fue por una llamada anónima. Aquí hay personas haciendo denuncias y no hacen absolutamente nada. La inseguridad empieza ahí. El crimen organizado que se combate a través de la cooperación internacional con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Reino Unido, pero también la violencia que se genera desde la pobreza, el desempleo, el no tener un pan en la mesa es un caldo de cultivo para generar también más violencia y más delincuencia. Por eso hay que trabajar desde devolver a nuestros niños y jóvenes a las aulas de clase, desde poner medicina en los hospitales, dar empleo a nuestra gente, desde la reactivación productiva a través de la inversión del Estado, una inversión eficiente. Son las 7:35, Radio Única y Radio Q enlazados, y esta entrevista con la precandidata presidencial de RC, la abogada Luisa González. Ahora, en el tema para hacer el tema de la inseguridad, abogada, también el tema de los jueces también. ¿Qué se va a hacer allá? Porque es un problema esto. Los militares, policías dicen, nosotros cogemos a los presuntos sicarios, delincuentes, pero llegan y al otro día salen enseguida. O sea, hay un trabajo en conjunto que hay que hacerlo ahí, abogada. Totalmente cierto. Fíjese, hubo un caso en Santa Elena, que me lo comentaban ahí compañeros transportistas. Van con la policía, detienen al delincuente, van a la fiscalía para poner su denuncia. Vuelva mañana. En fiscalía no se le recepta la denuncia hasta que lo pusieron en libertad a los delincuentes. ¿Qué pasó? Represalias contra los transportistas y los policías, su trabajo, más bien corren riesgo. Allí sí hay que trabajar en todo lo que es el sistema de justicia, ver quiénes son esas personas que se han corrompido a través de la investigación. Y esto es fácil, nadie lo hace gratis, hay un costo atrás. Y ahí tienes la unidad de análisis financiero para ver quién está teniendo recursos que ingresan a sus cuentas de forma ilícita, quién está haciendo uso indebido de lo que es el sistema de justicia, investigar con equipos que sí los tiene el Estado, pero que no quiere utilizarlos, e ir depurando fuerza pública, fiscalía, sistema judicial completo que se debe mejorar. Y una de las propuestas nuestras es ir a una asamblea constituyente para institucionalizar el país. Nos han roto todo. A través de esa consulta mañosa del 2018, del 7 veces sí, rompieron todo. Destrozaron la institucionalidad del Estado, del sistema de justicia, pusieron a gente sin capacidad, una fiscal 10/20. Nuestros hijos no pasan un examen con esa nota. Ella fue puesta ahí para perseguir nada más y ha demostrado su incapacidad, pero también hay serios indicios de la corrupción de la fiscal, y allí tú ves cómo la fiscalía no está investigando delitos, persiguiendo delitos, sino a personas. Hay mucho que hacer sobre el tema que usted lo acaba justamente de mencionar, esta reestructuración, reingeniería en el sistema de justicia, policía, para tener justamente lo que quiere la ciudadanía, paz, tranquilidad y poder producir, porque los negocios han cerrado, víctimas de las vacunas, de las extorsiones y todos estos temas que conllevan. Pero la policía más allá, el equipo que necesita justamente para hacer su trabajo, obsoletos, patrulleros, falta de armamentos, se creó el IVA del 12 al 15% con el pretexto de la seguridad. Bueno, la subida del IVA del 12 al 15% fue un pedido del Fondo Monetario Internacional. No lo hicieron realmente para la seguridad del presidente Noboa. Otra de las mentiras del presidente Noboa fue que ese incremento del IVA era para controlar
la violencia y la inseguridad, fuimos claros en decir que primero dónde estaba el plan, el famoso plan Fénix, dónde estaba el análisis de cuánto te iba a costar, de en cuánto tiempo ibas a implementar estas medidas de seguridad para el país. No existió y no existe y no existirá porque es una mentira del gobierno, ¿no? Ese aumento jamás fue para combatir la inseguridad. Mire, viajaba hacia Santa Elena, una de las provincias. Santa Elena fue una de las provincias más seguras del Ecuador. La tasa de homicidios en Santa Elena era de 3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional, que era 5. Hoy es una de las más violentas, y mientras vas viajando ves UPC cerradas en Santa Elena. Pero lo mismo lo ves en Bolívar, lo mismo lo ves en Los Ríos, lo mismo lo ves en Guayas, lo mismo lo ves en Manabí, lo mismo lo ves en la patria entera. UPC cerradas mientras a nosotros nos tienen presas de la violencia y la delincuencia. La falta de voluntad del Estado de equipar a la fuerza pública. Hoy en día son miles los policías que piden la baja. ¿Por qué piden la baja los policías? Porque también los están usando como carne de cañón, los envían a la calle sin equipamiento, sin dotación, en muchas ocasiones chalecos antibalas caducados como carne de cañón, y ellos también son padres, son hijos, son hermanos, que requieren garantizar primero su seguridad para dárnosla a nosotros. Vehículos que no funcionan, vemos policías empujando vehículos, no hay gasolina, y esto es la voluntad del Estado. ¿Qué queda demostrado aquí? Que el gobierno nacional no está interesado en darnos seguridad. Durán, sale un video, un TikTok del presidente Noboa ingresando a Durán, dicen que nadie entra a Durán, yo sí entro a Durán. Y va con tanques, va con todo el equipamiento, va con la fuerza pública. Entra, hace el show, graba el TikTok, sale. ¿Y qué sigue pasando en Durán? Hace pocos días, muerte, violencia, por día. Hay varios hermanos ciudadanos que son asesinados por día y seguimos en las mismas condiciones. No hay la voluntad de realmente combatir a la delincuencia a través del fortalecimiento de la fuerza pública, a través del equipamiento que tiene que entregársele. Desde el 2014 las unidades las dejamos compradas nosotras, ya están obsoletas. Bueno, vamos a comprar nuevas unidades, tanto motos como vehículos para la fuerza pública. El ECU 911, el 50% de las cámaras no funcionan. No hay videovigilancia. A más de que las cámaras no funcionan, no está articulado el sistema como debería con la fuerza pública. Cámaras que tenían mantenimiento pagado, que no se lo hicieron. ¿A quién le corresponde ver eso? Al presidente de la República. ¿Por qué no pone la mirada en fortalecer sistemas de videovigilancia como el ECU 911, articulados con la fuerza pública? Porque no les interesa combatir la inseguridad. Porque se les ha vuelto un negocio también tenernos atemorizados, con miedo y deprimidos. Y ese miedo es el que tenemos que vencer en las próximas elecciones e ir con fe, con esperanza de que esta situación tiene que cambiar y de que el Ecuador tiene que volver a ser ese Ecuador, el Ecuador ama la vida. Abogada, pero para que cumpla todo eso usted necesita el apoyo del Poder Legislativo. Se necesita tener legisladores que pertenezcan a su movimiento. ¿Cómo está el trabajo para que haya el respaldo mayoritario en las próximas elecciones? Mire, vamos a necesitar un gran bloque patriótico y ciudadano que apoye las leyes económicas que enviaremos a la Asamblea. Pero cuando hablo de la inseguridad, hablo de un presupuesto general del Estado que no se ejecuta. Hablo de recursos que sí están en las cuentas del Estado y que no hay la voluntad política de ejecutarlo. Aquí no solamente son leyes, y esto quiero que la ciudadanía lo tenga muy en claro. Las leyes para garantizar su acceso y su derecho a la salud, a las medicinas, a la educación, a la seguridad, ya están. Y se garantiza desde la misma Constitución de la República. Aquí pasa por la voluntad política del gobernante de entregar esos presupuestos para que se ejecuten esos planes, esos programas, esas compras de equipamiento para la fuerza pública, y por poner gente capacitada al frente de los ministerios que ejecuten el presupuesto. ¿Qué vemos? Solamente en inversión. Uno de los componentes del presupuesto general del Estado es el plan anual de inversión, 1.733 millones, del cual no han ejecutado ni el 30% siquiera cuando ya vamos a cerrar el periodo fiscal.
Dinero que si lo utilizaban, que está en las arcas del Estado, y si lo utilizaban, servía para reactivar la economía, para mejorar las vías, para generar empleo, para generar mejores condiciones de vida, para el crédito productivo, para nuestros hermanos agricultores, para muchos usos que no le están dando, porque no les interesa a la gente y porque no están conscientes de las necesidades que vive el país, viven en una burbuja, porque no los vemos tampoco recorriendo el país ni en territorio, ni conociendo cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Luisa González, bueno, la última pregunta, porque sé que tiene otras agendas importantes acá en Quevedo y en la provincia de Los Ríos. Luisa, en las perspectivas electorales, se vienen ya las inscripciones estos días, ya se viene ya todo el proceso, la campaña, los recorridos. Usted tiene un buen aliado que es el expresidente Correa, por supuesto, la votación que tiene él es indiscutible, ¿no? El respaldo que tiene el expresidente. Va a ser mi asesor, ¿no? A muchos no les gusta eso, qué pena. Va a ser asesor. Va a ser mi asesor, presidente. Bueno, ahí van algunos. Voy a ser su jefa ahora. ¿Cómo está moviéndose la campaña ya, visitando las provincias? ¿Cómo está la gente en las provincias? ¿Qué dicen? La gente, lo más bonito es sentir el cariño de la gente, el abrazo de los niños y la esperanza, ¿no? Entre alegría y tristeza es lo que me produce cuando se me acercan hombres, mujeres, me abrazan fuerte y me dicen, sálvenos, usted es nuestra esperanza. Y que sepan que esas palabras calan en lo profundo de mi corazón y me comprometen cada día más a trabajar con más fuerza y a saber, y sepan ustedes que jamás los voy a defraudar, que cumpliré cada una de mis ofertas y cumpliré mi palabra con el pueblo ecuatoriano. Que esa esperanza que ustedes han puesto en Luisa González es lo que nos mueve a sacar adelante este país y que vamos a volver a ser el país de los colores, de los sabores, el país de la alegría, el país que crece económicamente, pero que también mira con amor a su gente. Luisa, bueno, antes de eso, digo, a Luisa, ¿quién no la quiere abrazar? Pues también, hasta yo la abracé cuando vino, con una candidata guapa, ¿cómo va a querer abrazar? No me quiere dar un abrazo. No, a ti no, tú eres feo. Dos pedidos rápidos. Cuidado que a mí me gustan los feos. No, ahí estamos mal ya. Estás hecho palacio. Dos pedidos. La primera, como ciudadano riocense, cuando llegue usted a ser la presidenta de la República, por favor, la carretera, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, la 25. Nosotros necesitamos esa y también la que vi, Luisa, la ya que va la otra que va por acá por el Empalme, Balsar, también es muy angosta. A ver, allí verá que le dije dos pedidos. Una de las primeras medidas que vamos a tomar es declarar la emergencia en todo lo que es la infraestructura nacional. El 50% de la red estatal está totalmente deteriorada. La vamos a rehabilitar, el 50%, ¿no? Está, la red vial pasó de ser la segunda mejor a nivel latinoamericano a ser una de las peores. La vamos a volver a poner como la primera red vial mejor de toda Latinoamérica a través de esa inversión pública eficiente, contratando mano de obra local con los constructores a nivel local, y así además vamos a reactivar la economía, el comercio, la agricultura, el transporte, porque la construcción es lo que más encadenamientos productivos tiene, lo que más rápido dinamiza y mueve la economía. Luisa, rapidito, que me olvide. Yo le hice dos pedidos. No se olvide también, Luisa, del hospital para Quevedo. Un compromiso. Sí. Aquí necesitamos un hospital urgente, Luisa. Bueno, no solo en Quevedo, ¿no? Primero, para mí es fundamental que funcione el sistema de salud público porque yo soy usuaria del sistema de salud público. Yo no tengo seguro privado, yo voy a los mismos hospitales que ustedes. Mi familia es usuaria del sistema de salud pública. Mi padre es usuario de las diálisis. Es urgente para mí como ciudadana y como gobernante el poderles garantizar la vida. Nadie se puede morir en las puertas de un hospital por no tener para pagar una factura. No puede ser que llegues a un hospital con lo justo para trasladarte y que te digan vaya compre el suero, vaya compre la jeringuilla. La salud es lo primero que vamos a tener, la vida de nuestros hermanos ecuatorianos. Perfecto, gracias, Luisa. Está conformado ya el equipo para estas próximas elecciones, las inscripciones. La provincia de Los Ríos es el bastión de la Revolución Ciudadana. ¿Formado el equipo ya en Los Ríos? Está formado el equipo, los asambleístas ya en estos días se inscriben todos, se encabeza Humberto Alvarado, sigue ahí Mónica Salazar y Ronald González, son los tres primeros compañeros que van a estar en la lista, compañeros leales que vienen del proceso, que han batallado fuerte en estos años al frente de la Revolución Ciudadana
y de este proyecto. Gracias, Alex Vanegas de OCU, que estuvo con Gracias nosotros también. también a Arnulfo y a Luisa. Gracias, Un privilegio Alex. estar nuevamente con usted aquí. Un gusto. Cuando para sea presidenta, nosotros. por favor, nos visita nuevamente. No se va a olvidar de nosotros. Recuérdense, unas quevedeñas y únicas aquí. Claro. Porque Y- llega a ser presidente y La se va a única olvidar es su de radio nosotros. preferida, No, pues. yo siempre estoy aquí, siempre he venido, Arnulfo. Así es, siempre ha venido Siempre he aquí. estado aquí junto a ustedes. Y decía en la radio anterior, cuando me dijeron ya no va a volver cuando sea presidenta, vamos a estar en territorio, vamos a estar en cada rincón de la patria, vamos a estar viendo que todas esas promesas se vayan cumpliendo en cada ciudad y escuchándolos a ustedes. ¿Cómo se hace la política pública? Con ustedes. Ese va a ser el gobierno ciudadano de Luisa González. Muchas gracias, Luisa González, con nosotros. Una pausa, ya regresamos. Una cosa que yo pienso que ocurrirá, hipotéticamente esperando que llegue un gobierno progresista, la situación no va a mejorar tan rápido, pero sí van a haber cambios significativos que el pueblo va a decir: la derecha no hizo nada por nosotros y nos dejó al desamparo por sus negociados. ¿Usted qué opina al respecto, amigo? ¿Quiere un gobierno progresista o un gobierno de derecha? Leo en la caja de comentarios y nos vemos más tarde.